algunos principios que Conrado abordó de una manera muy buena. Uno de ellos es el valor económico es diferente al precio y como lo veían ustedes ahorita en la presentación, precisamente lo que tenemos es una disposición a pagar por algo y esa disposición a pagar representa nuestro valor de las cosas y no necesariamente ese valor de las cosas está bien representado por los precios. En ocasiones, cuando los mercados son perfectos, son mercados angelicales, como lo vemos un mercado de los ángeles, porque generalmente no existen, pues el precio es correctamente una identificación de esa disposición a pagar, pero no en todos los casos. Tenemos una serie de problemas para identificarlos. Primero, y es que no todos los bienes o los servicios ecosistémicos tienen mercado. Entonces ya encontramos una primera restricción para esa identificación. Otro punto importante es el costo de oportunidad y pensar que siempre que estamos dispuestos a conservar o a degradar un ecosistema es porque estamos sacrificando algo detrás de eso, ¿sí? Entonces, cuando estamos dispuestos a hacer uso del bosque, estamos sacrificando todos los otros posibles usos que le hubiéramos podido dar a ese mismo bosque, sea conservarlo o sea hacer uso de sus bienes y servicios, bienes y servicios ecosistémicos hasta su digamos, desaparición, pero en términos generales siempre estamos dispuestos a entregar algo a cambio. Entonces, este concepto es bastante importante porque este es casi que uno de los conceptos base para entender que detrás de un valor sobre cualquier bien, también hay un costo de oportunidad cuando uno accede a obtener ese bien, ¿no? Y el tema de las externalidades, que ya también lo veíamos en la presentación anterior es cómo nuestras interacciones con los otros afectan a una tercera parte. Y esa tercera parte puede ser la sociedad o puede ser un vecino, ¿sí? Siempre nuestras interacciones dentro del mercado o fuera del mercado pueden afectar a otros y los pueden afectar de manera positiva o negativa. Y en este caso estas externalidades o estos efectos externos no se observan en la contabilidad. ¿Sí? No se observan en los resultados del mercado. Y esto es sobre un punto que vamos a partir, digamos, todo este análisis que estamos hablando y al final vamos a hablar un poco de los sesgos de conocimiento y por qué son importantes los sesgos de conocimiento hoy para reconocer el valor de las cosas, ¿sí? Para estimar el valor de las cosas y para producir instrumentos económicos o instrumentos de política ambiental que al final es como el objetivo de todo este proceso de generar valores. ¿Para qué? ¿Sí? Es para producir instrumentos de política ambiental que cambien el comportamiento de los agentes o de los individuos. Entonces vamos a analizar cómo una serie de elementos del comportamiento pueden afectar el resultado de esa valoración que hacemos a través de diferentes métodos económicos. Yo tengo el... Entonces, un ejemplo de externalidades como para calentar el ambiente, esto es tomado de Core Economics, que es un texto bastante digamos, con bastantes herramientas para la gente no economista, ¿sí? Entonces lo pueden visitar, es un proyecto a nivel mundial con diferentes profesores que tratan de construir textos que pueden utilizar en clases de pregrado incluso. Y tomamos este ejemplo de externalidades derivadas de acciones de contaminación. Entonces tenemos dos tipos de ejemplos. El primero, la decisión de alguien y cómo la decisión de alguien afecta a una tercera parte. Entonces, primero, una firma usa un pesticida que después de su uso termina hacia las corrientes de agua, ¿sí? Termina en las corrientes de agua. ¿Cómo afecta esto a los otros? Pues debido a que seguramente hay un uso del recurso aguas abajo y entonces las personas que van a hacer uso directo de este recurso hídrico pueden verse afectadas por enfermedades, tal vez. ¿Cuál es el costo o el beneficio que hay detrás? Entonces hay un beneficio privado y esto es las firmas obtienen un beneficio por producir. Si usan el pesticida producen más y si producen más pues tienen mayor beneficio, ¿sí? Esa es la lógica que hay detrás de la firma. Pero digamos que también hay un costo externo y es cualquier tipo de afectación sobre esa comunidad o individuos que están usando el recurso aguas abajo. ¿Cuál es la falla del mercado que hay acá? Pues, falla del mercado es una manera gruesa de decirla, porque no todos son fallas de mercado cuando no hay mercados, pero podemos decir que cuál es también el problema de asignación de los recursos, y el problema es que hay un exceso de uso en el pesticida y que hay una sobreproducción del cultivo
para el cual se usa este pesticida. Y posibles soluciones que se usan en la literatura económica y que hemos usado en la política ambiental, los impuestos, las cuotas, prohibir las cosas, ¿sí? Todas estas políticas de comando y control, o generar negociaciones entre los individuos aguas arriba y aguas abajo, también generar procesos de, como de apropiarse del problema como un recurso de uso común y en este caso dar derechos comunes sobre el río y en ese caso permitir que los individuos que están tan afectados por el problema que lo produce, pues negocien entre ellos y lleguen a una posible solución. Esto es definir como los derechos de propiedad sobre ese recurso. Digamos, hay cualquier cantidad de maneras de aproximarse al problema de acuerdo a estos instrumentos. Y digamos que el final de esto lo que vamos a tener es una externalidad negativa, ¿sí? Tal cual como se reconoce. Otro ejemplo también muy clásico es tomar un vuelo internacional, ¿no? Tomar un vuelo internacional hace que se incrementen las emisiones de carbono, ¿sí? Y si se incrementan las emisiones de carbono, pues esto es un problema ambiental global, ¿no? En este caso, pues todos en el mundo nos vamos a ver afectados en algún momento por la emisión. O por las diferentes emisiones en el tiempo. Y tenemos un costo, en este caso es un costo externo para la humanidad, ¿sí? Para el globo, y tenemos un beneficio privado que es, usted le encanta volar, quiere ir a Europa, quiere ir a Viena, quiere conocer el mundo, entonces toma el avión y obtiene un beneficio, un placer, ¿sí? Por disfrutar de estos viajes, o si va por negocios también. ¿Cuál es, digamos, la falla en la asignación de los recursos acá, o la falla del mercado? Lo que vamos a tener es un exceso de uso de los vuelos aéreos, ¿sí? Porque si todo el mundo, digamos, hay un aumento en los ingresos del mundo y todo el mundo puede volar, pues entonces van a aparecer incrementos en el turismo mundial. Y incluso si ustedes revisan las cifras recientes, pues han habido incrementos en casi todos los países que son como hotspots en turismo. Incluso nosotros hemos tenido un incremento en visitas internacionales por el acuerdo de paz, podría ser, pero en cambio otros países están disminuyendo, bueno, pero en general hay un incremento en el turismo, entonces todo el mundo está derivando un beneficio chévere viajar, ¿no? Como se disfruta. Pero entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones? Entonces, uno puede ser generar impuestos aéreos, ¿sí? Y entonces que la gente pague más para volar y esa parte, ese exceso del pago pues va a ir a, de alguna manera, compensar el asunto. Y otra pues son cuotas, no sé, poner un número de veces que usted puede volar al año, ¿sí? Puede ser una manera de hacerlo. Otras maneras también de compensar en este mismo problema y que creo que hay varias aerolíneas e incluso conferencias, porque también hay un tema con las conferencias académicas, y es que Congreso Mundial de Ecología Económica, y entonces viaja gente de todo el mundo y todo el mundo va a presentar los papers sobre cambio climático y cómo nuestras acciones afectan el medio y terminan todos produciendo un efecto externo, ¿no? Negativo en ese caso. Pero otra manera de hacerlo pues es entonces por ahí un experimento muy famoso con una conferencia de economía ambiental en el Congreso Mundial de Economía Ambiental, y era si la gente estaba dispuesta a pagar por ir a la conferencia a Suecia, ¿no? Y entonces a la gente le pedían como una especie de donación o compensación por volar. Entonces, además de usted ir, paga una compensación. Y ese experimento creo que es de Carson y es un experimento bastante famoso en la literatura. Y es si la gente estaba dispuesta o no a pagar por una manera de compensar. Pero pensemos un poco, digamos que en temas de biodiversidad en particular, estos temas aún son bastante difíciles de definir. Entonces yo quiero que alguien piense en este momento, en el público, en cómo podemos aproximar esta situación de externalidades a los temas de biodiversidad. ¿A quién se le ocurre un ejemplo? Por ejemplo, una decisión en términos de biodiversidad que afecte a otros. Las licencias ambientales. ¿Cómo? Cuando, digamos, hay un recurso, se entrega, por ejemplo, una zona y un proyecto, va a hacer una, ¿cómo se llama? A quitar una cobertura vegetal
y las personas pues, que están en el área no reciben una compensación, se genera una externalidad negativa. Entonces, ese sería el ejemplo de la externalidad negativa. ¿Cómo internalizar esa externalidad? A través de una medida de manejo que se impone en la licencia. Sí, gracias. Por acá tienen algo. Pues de repente no estoy de acuerdo con el ejemplo porque se supone que dentro de las medidas de la licencia ambiental están esas compensaciones. Entonces, para el ejemplo no nos funcionaría esa medida. Sí, un poco porque las licencias son una manera de remediar el problema. Entonces, vámonos un poquito más atrás y es qué proyectos piden licencia para operar, ¿no? Entonces, ese es como el fondo del asunto. Sí, es que es como ser periodista. Pero entonces, sí, un poco, es como, pensemos antes de la licencia, es como cuál es la iniciativa que decide pedir una licencia. Entonces, sea un proyecto energético, minero, etcétera, pues va a tener alguna cierta afectación sobre el medio. Pero en términos de biodiversidad, pensemos en un poquito más, un ejemplo más puntual en términos de biodiversidad, como para ver también cómo esos fenómenos afectan lo que conocemos como biodiversidad, porque ahí también hay un tema de definiciones, ¿no? Un ejemplo sobre diversidad. Aquí tienen un ejemplo. La pregunta no es muy clara, es externalidades en biodiversidad. No, a ver si esto sirve cuando se... Ah, perdón, es que tengo el micrófono. No, cuando se incentiva el uso de una variedad nueva porque tiene mayor productividad, mayor rendimiento y entonces esa variedad empieza a reemplazar otras distintas, varias que habían. ¿Cómo, cómo esa nueva especie puede resultar siendo una externalidad para alguien? Ah, ok, o sea, es benéfico de pronto para los productores implicados, pero entonces a futuro lo que va a pasar es que no se puede venir una plaga y nos quedamos sin opciones productivas. O sea, puede perjudicar a futuro otros productores o los productores que están cercanos porque se vuelven más susceptibles frente a alguna eventualidad, por ejemplo, de plagas. Sí, ese es un buen ejemplo porque además altera como el equilibrio del ecosistema. Entonces, esta introducción de esta especie puede generar que desaparezcan otras especies que ya estaban ahí y que hacían parte importante del ciclo ecológico que observamos en este ecosistema. Gracias por ese ejemplo. Pero pensemos precisamente un poco más general como detrás de esta teoría y parémonos un poco en este... ¿Esto tiene alguna luz? Sí. Parémonos un poco en este modelo de Hanley y es un modelo que nos muestra también cómo se relacionan los mercados con lo que no es mercado, precisamente. Y es, aquí tenemos la relación producción y consumo, ¿sí? Los productores entregan bienes y servicios, los consumidores entregan factores de producción, es decir, el trabajo, el capital, etcétera, y este es un modelo clásico de economía 001, ¿sí? Entonces, todo el mundo ha visto este modelo y así funcionan los mercados. Ahora, estos mercados no están aislados del mundo y estos mercados también necesitan recursos de fuera de su contexto. Entonces, vamos a encontrar situaciones donde los productores utilizan energía y materiales del medio, ¿sí? Vamos a encontrar también que los productores y los consumidores utilizan el medio como un sumidero, ¿sí? De desechos. En este caso, todo lo que no nos sirve lo depositamos en el medio, pero también los consumidores obtenemos amenidades, ¿no? Del medio. Y esto es visitar el Parque Tayrona, entonces nos genera un placer a algunos, ¿sí? O visitar Caño Cristales nos genera un placer a otros más grande o menor de acuerdo a mis preferencias, un poco en el sentido del modelo de demanda. Pero si ustedes se fijan muy bien, esto es un mercado generalmente, ¿sí? Las relaciones de bienes y servicios y de factores de producción, pues hay un mercado, pero esto no tiene mercado generalmente. Se han hecho esfuerzos a nivel de política ambiental, digamos, donde no existe mercado, se podría crear un mercado. Entonces, podemos encontrar mercados de reuso de basura, ¿no? Entonces, de lo que consideramos basura, entonces se han creado mercados de chatarra, de papel, etcétera, porque se encontró tecnológicamente que tienen una posibilidad, un segundo, un tercer uso, entonces creamos mercado y entonces ahí no hay problema, porque esperamos los economistas que el mercado lo resuelva, ¿sí? Entonces, como va a haber un segundo uso, pues el mercado lo va a resolver por sí solo. Ahora, hay situaciones donde no hay mercado y precisamente es las situaciones que nos interesan porque generalmente asociadas con la biodiversidad no hay mercado, ¿sí?
no hay necesariamente un mercado, sea para autoconsumo o sea para producción a gran escala. Las afectaciones y los servicios ambientales ecosistémicos que obtenemos de la biodiversidad no necesariamente tienen mercado, y precisamente ahí es donde está el lío para valorar, ¿no? Ese es el lío que hay detrás de esto. Bueno, estos simplemente son definiciones como de la literatura, como para tenerlas en la cabeza. Ha ido cambiando. Primero eran los beneficios que derivamos del medio, luego no son solo los beneficios sino las funciones, y bueno, y eso ha ido creciendo al nivel de que ya estamos hablando un poco o tratando de equiparar el discurso, poniéndolo como al mismo nivel, y entonces estamos hablando de servicios ecosistémicos, de que cómo nosotros nos aprovechamos de todas las funciones del medio y cómo derivamos beneficios de esas funciones. Obviamente podemos derivar beneficios, pero también podríamos vernos afectados de manera negativa. Entonces, digamos, son los beneficios que recibimos de los ecosistemas. En algún momento, Costanza y coautores intentaron valorar el medio ambiente, ¿no? Los servicios ecosistémicos alrededor del mundo, un valor global. Pero claramente, o sea, si uno se va como a la parte científica del asunto, uno dice, eso es una locura, ¿para qué? Pero esto no es, digamos, una actividad que se hace como para generar nuevo conocimiento científico. Esto es una actividad que se hace para llamar la atención del mundo sobre lo que nos cuesta, lo que nos costaría perder lo que tenemos en el momento en que se valora. Y entonces la revista Nature publicó el artículo con un nombre que luego la gente, que incluso el mismo Costanza dijo que el nombre era nefasto, porque era como ponerle precio al planeta, cuando lo que se estaba haciendo era precisamente valorando el planeta. No, perfecto. Entonces, digamos, en ese momento el valor que ellos estimaron a través de diferentes técnicas y de información que tenían disponibles era 33 trillones por año. Eso era el valor de los servicios ecosistémicos, en trillones de dólares, ¿no? Americanos, no latinos. Pero luego, en el 2014, esto tuvo un montón de críticas. O sea, esto fue muy criticado porque pues, claramente era bastante poco preciso el asunto, entonces como era una apuesta bastante arriesgada, entonces recibió muchas críticas. En el 2014 otra vez Costanza y otros, y los mismos autores y otros menos, como que actualizaron este mismo valor utilizando nuevos datos, no sé qué, y llegaron a un valor de 125 trillones año, lo que obtenemos o derivamos de los servicios ecosistémicos. ¿Por qué es importante esto? Pues precisamente porque como no tenemos mercados, pues hay que darle un valor, digamos que todo el mundo esté hablando el mismo lenguaje para generar políticas, ¿no? Porque finalmente en la decisión de si una licencia va o no va, pues nos importa saber cuál es el nivel de afectación en términos económicos, ¿no? Entonces esto nos da una manera como de apoyar esa decisión de política de decidir si o no hacemos algo. Bueno, no me voy a tener mucho sobre esto, esto es introducción así rápida. Esto es una manera en que se mira el valor económico, y esto tiene muchísimas críticas. Recuerden que esto es economía y a los economistas también nos dan palo, ¿no? Entonces esto tiene muchísimas, hay otros modelos mejores, pero esto es el valor económico total, tiene que deriva la gente o las personas, derivamos del medio, tiene unos valores de uso y unos valores de no uso, ¿sí? Es un valor de que exista, ¿sí? Y otro valor de usarlo de manera directa o indirecta, o incluso de guardarlo para el futuro. Y el uso directo tiene un uso consultivo, que es consumir el pescado, tomar el agua, etcétera, o un uso no consultivo como ir al Parque Tayrona, ¿sí? Esos son, digamos, una manera de verlo. La cuestión es cómo estos valores son identificados, y precisamente es donde está el lío, porque imagínense que le toque a uno identificar todo lo que Conrado precisamente estaba explicándonos. Eso es toda la teoría que hay detrás de esto, ¿no? Entonces, precisamente hay unos métodos que en la práctica se han ido utilizando y se han ido perfeccionando, como encontrar de manera directa, esa gráfica se ve horrible, de manera directa como la disposición a pagar o aceptar, ¿sí? Entonces, métodos de evaluación contingente o de valoración contingente, o métodos indirectos como el costo de viaje en caso de que sea turismo o recreación. Se usa mucho costo de viaje o precios hedónicos. Digamos que esto lo van a ver ustedes luego, yo no voy a entrar mucho en detalle, pero al final estos valores de disposición a pagar son los que queremos revelar.
Eso es lo que queremos encontrar para poder decir cosas sobre cualquier tipo de intervención sobre el medio. Y hay otros métodos un poco, digamos, de manera indirecta tratan de determinar estos valores del medio. Una manera es generar funciones de producción, cómo funciona el medio, y entonces tratar de, a través de esa función, encontrar un posible valor, y otras encontrar como bienes sustitutos. ¿Qué pasa si yo hago este proyecto versus no lo hago? ¿Qué pasa si yo corto este manglar o si lo dejo quieto? Sí, como esas maneras de hacerlo. I'm just trying to figure out what non-consumptive direct Ok. Pero bueno, nosotros estamos, Juan Camilo y yo, Juan Camilo y yo estamos trabajando en un proyecto en Cartagena, precisamente un proyecto que se llama BASIC, y es un proyecto que trata de analizar qué pasa con la contaminación de la Bahía de Cartagena y cómo nos está afectando a los individuos que estamos viviendo dentro de la Bahía de Cartagena, ¿sí? A todos los grupos de interés, cómo los industriales usan la bahía, cómo los pescadores usan la bahía, etc. Y parte de este proceso, que es un proceso que estamos haciendo con la Universidad de Cartagena y con la Universidad de AFIT, es un proceso que ya lleva, esta es la segunda fase, ya tiene por ahí unos 4 o 5 años dándole el trabajo. Parte de ese proceso es precisamente analizar la bahía como un recurso de uso común. Entonces, cómo diferentes actores evitamos la tragedia de los comunes, que es llegar a que la bahía se convierta simplemente en un sumidero de desechos, ¿no? Entonces, parte de ese proyecto incluye esta revisión, y entonces, a final del año pasado hicimos una revisión de qué o de cómo está el tema de la valoración económica en servicios ecosistémicos proveídos por, digamos, recursos marinos y costeros. Eso es como entonces hicimos una revisión sistemática de literatura de esos servicios ecosistémicos, y queríamos saber cómo está el estado del arte, qué se ha encontrado últimamente, porque ya de esto se han hecho incluso otras recopilaciones de literatura, qué tipo de ecosistemas se han estudiado, qué tipo de métodos de valoración, cuál es el tamaño de los valores estimados, y entonces, digamos, ese ha sido como el proceso. Y lo que hicimos es, uno, hacer un proceso de búsqueda, utilizamos palabras claves que se pudieran repetir, entonces, usando R, pues nos fuimos a hacer bastante data mining en peer-reviewed journals, en sitios especializados y literatura gris, y compilamos como todas las valoraciones que hay económicas en este contexto. Luego hicimos un proceso de screening, hicimos una revisión con unos diferentes criterios de inclusión y exclusión, y es para asegurarnos de que específicamente estuviera hablando de lo que queríamos encontrar, y extraímos los datos. ¿Qué encontramos? Datos así crudos, 6.530 registros, 3.885 documentos disponibles, porque en el caso es como, existe este estudio, pero no hay documento registrado. Quitamos duplicados y como algo que no era como muy pristino. Entonces lo que hicimos después de ese filtro quedaban 690, y luego de esos 690 les aplicamos los criterios de inclusión e exclusión que estuvieran relacionados con lo que estábamos hablando, y encontramos finalmente 81 papers de alta calidad que habían evaluado bienes y servicios ecosistémicos. Estos son como los resultados por fuente de información consultada, y aquí tenemos, no sé, seagrass beds, pelagic systems, mangrove forests, coral reefs, beach and dune systems. Estos son como los principales, estas son las principales palabras como que más se repetían en todos los artículos. Luego tenemos como dónde están los artículos, y estos son revistas especializadas la mayoría, ¿sí? Y digamos esto nos da, pues con todo este sistema de peer review, pues nos da un poquito más de robustez sobre los resultados que ellos obtuvieron en las investigaciones. Los años de publicación, tenemos papers desde antes del 2000 hasta lo más reciente, que es 2018. Los autores de estos papers, el primer autor casi siempre está en el sector académico, y el número de citas está alrededor de 35 en promedio de estos papers, o sea, son papers bastante consultados. Los países donde más se evalúan los bienes y servicios de zonas marinas y costeras, Estados Unidos y UK. Tenemos otras evaluaciones que son como de servicios en todo el mundo, entonces ahí tenemos muchísimos estudios. Francia también aparece acá importante, Australia y Filipinas.
Entonces, digamos, en áreas tropicales, lo que más encontramos es resultados en Filipinas, digamos que podrían aplicar para contextos parecidos a nosotros. Sí, por equivalencia de localización en el mundo, ¿no? No por, digamos, no por sistema político o económico. Los ecosistemas más evaluados son los corales, ¿sí? Son los corales, y seguidos de los manglares. Y luego hay otros más, pero pues ahora en los últimos años hay una creciente literatura sobre esto, y es sobre todo en cómo ahora toda esta gente que viaja a tomarse las fotos con el delfín están afectando pues, los ecosistemas, ¿no? Entonces la gente que se va a tomar las fotos con el tiburón blanco o con la ballena, no sé qué, están, digamos, teniendo un impacto negativo sobre el medio. Y esto es como el resultado así, grosso modo, y esto es el tipo de ecosistema evaluado, y aquí lo que tenemos son todos los bienes y servicios que se evaluaron. Hay de todo, incluso solamente como información científica, como nursery and habitat o wildlife, bueno, todo lo que encontramos acá, y ustedes aquí ven la distribución por corales. En corales principalmente es recreación y turismo, ¿sí? Es lo que más se evalúa, y además yo creo que es porque puede ser que sea lo más, no fácil, pero lo más práctico de medir, ¿no? O sea, es como lo más práctico de medir. En términos de métodos de valoración, precisamente en los corales, lo que más se usa es la valoración contingente, ¿sí? Que es como el método más usado. Y este es un ejemplo solo para el tema de playas y dunas, y aquí, digamos, ese es como el resultado. Miren que no hay mucha varianza, entonces sacar estadísticos pues es casi imposible, pero entonces esto es como los valores promedio que se obtuvieron según el método para el servicio, esto está mal acá, para el servicio que se evaluó, ¿no? Entonces, control de la erosión, entonces encontró un valor de esto está en dólares, y lo que no estaba en dólares lo pasamos a dólares y lo ajustamos por paridad en el poder adquisitivo, entonces todo está como comparable, ¿no? Pero bueno, esas son maneras en Colombia, entonces con Jaime, Jaime está haciendo también una revisión de qué hay en Colombia, y entonces, por lo menos estos son datos crudos, pero lo que se ha encontrado de temas en Colombia, valoraciones en Colombia, es esta distribución en años. Hay un pico por acá antes del 2015, luego tenemos, esto es principalmente hecho pues de los estudios, hay la mayor parte, perdón, aquí tengo un enredo acá, esto es Uniandes, y esto es como no se conoce su fuente, o su institución más bien. Esto es los métodos de valoración, y eso es el número de métodos de valoración. Como ven, la valoración contingente es el más usado, y los precios hedónicos también, junto con eso es costo de viaje. Costo de viaje. Sí, eso es, digamos, una información que Jaime está aquí recopilando y que ahí estamos sistematizando. ¿Sí? Bueno, pero ¿por qué es importante también, señor? Gracias. Yo tengo dos preguntas. Dentro de los métodos de valoración encontrados, esa es la primera pregunta. ¿Hay alguno que haya valorado el costo de mantener la funcionalidad de ese servicio ecosistémico y no la perspectiva solo desde la demanda? Esa es la primera pregunta. En general, si hay alguno que como que veas más como el costo de mantener esa funcionalidad, más que la disponibilidad a pagar. Esa es la primera. Y la otra, ahorita hago la segunda. No, la primera rápido es sí, e incluso hay unos análisis que a mí me sorprendieron un poco porque están usando como Emergy Analysis como para hacer precisamente valoración del sistema y no solamente del resultado. Entonces ahí hay como cosas también interesantes que no siguen como estos métodos tradicionales. Y la segunda es si algunos de los resultados de los papers, más allá de valorar, comentan qué decisiones se han podido tomar con esa valoración. O sea, un poco más como el sentido de haber hecho esa valoración. Si nos puedes comentar algo que ha pasado con eso. No lo sé porque eso no lo sistematizamos. Digamos que llegamos es como al valor, al número y a las condiciones en que fue extraído el número, la manera en que fue estimado, y no tenemos, o sea, no recopilamos como datos de política o el impacto en política, porque generalmente en estos papers, en estos journals no dicen mucho de eso. Sí, digamos que a la comunidad científica no le importa, pero por ejemplo en los sitios especializados como, no sé,
el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, que han publicado algunos reportes o incluso investigaciones, ellos sí tienen un impacto de política. Entonces depende es como de la fuente. Pues yo tal vez hago un comentario constructivo para resolver esa pregunta, y es que hay una investigación o varios documentos que han hecho unos autores del World Resources Institute, en el que tienen un documento de estudios de valoración económica de ecosistemas costeros en el Caribe, y ellos hacen como un framework y pues como una serie de pasos y de condiciones que determinan la viabilidad y cómo hacer para tomar decisiones de política a partir de esos estudios de valoración. Entonces, pues, bueno, los interesados podemos mencionar el artículo, y si quieren hablamos después y les cuento del artículo. Sí, pero entonces, digamos que eso depende del público que lee la investigación, ¿no? Entonces, y dónde se publica. Pero también creo que hay un esfuerzo tremendo en sitios especializados por poner policy implications. Creo que hace bastante falta, ¿no? Incluso he visto recientemente que recientemente no, hace unos años viene la cosa, y es como los sitios que están dando plata para hacer investigación están exigiendo un poco de hágame un policy brief y cuénteme cómo eso sirve para algo, ¿no? Es como la pregunta. Entonces, digamos, esto es relacionado con la valoración, pero la valoración tiene un problema, y es toda esta corriente en la literatura de la psicología social y la psicología que nos están diciendo, oiga, los seres humanos obviamente pues, nos criticaron como el ¿cómo es? El individualismo metodológico de los economistas, y nos dicen, oiga, no todo el mundo es tan racional, entonces puede que identificar eso sea aún más difícil que solamente ver un valor que la gente está dispuesto a pagar. Y vamos a hablar un poco de eso como para ir cerrando mi presentación. Hagamos el siguiente experimento. Entonces, todos los que están a este lado derecho mío van a leer solamente la parte derecha de la diapositiva, y ustedes que están a mi izquierda van a leer solo la parte B. Quiero que lo lean bien y quiero que piensen en una respuesta, y me van a dar esa respuesta. Pues algunos de ustedes, no todo el mundo, porque si no, pues no nos alcanza aquí el tiempo. Entonces, pensemos en el siguiente contexto. Pensemos en una situación que no pasa en Bogotá en este momento, ¿sí? Y una situación que ha generado bastante críticas al gobierno distrital, y es, vamos a cortar algunos bosques porque vamos a hacer una cancha, ¿no? Porque vamos a mejorar el parque para que más gente reciba el beneficio del parque, ¿no? Porque, digamos, algunas de las personas que están en la administración dicen que, y puede que tengan hasta cierta razón, y es, no todo el mundo disfruta de ver los árboles, ¿no? Hay gente que quiere ir a jugar fútbol después de almorzar, ¿no? Entonces, eso también está bien, ¿no? El parque es un bien público, entonces todo el mundo deriva cierto tipo de beneficios de él. Entonces, los de acá, de mi izquierda en este momento, pues, quiero que lean esto y me den una respuesta, y los de la B quiero que lean esto y me den una respuesta. Que tenga la respuesta voy alzando la mano. Déjenme saber. ¿No? Ah, bueno, eso me parece chévere. Sí, por aquí dan una buena manera de hacerlo. Entonces, ¿quién en el lado del grupo A, mi grupo de tratamiento A, dice 0, no me interesa lo que hagan con el parque? No me interesa lo que hagan en el parque. ¿Quién dice 1 millón? ¿O cuántos dicen 1 millón? ¿Están dispuestos, ¿no?, a pagar 1 millón de pesos? Señor. ¿Es una sola vez o es que no? Digamos que es una sola vez, como para hacer aquí simple el ejercicio. Sí, sí, una sola vez el pago. ¿Quién dice 1 millón? Ajá. No, es cierto.
En el siguiente sesión la haré mejor. Ajustaré las respuestas. Parte del diseño, perdona. No, pero digo, sí, no me interesa que vaya con el parque, a otros no les puede interesar la cancha, digamos, no tenemos esa opción. Pero podemos resumirla en 0, no me interesan, no me interesan vos. No, o sea, sin problema hay de diseño experimental. Entonces voy a volver a preguntar, al grupo A, al frente de su casa, al otro lado de la calle, hay un parque del distrito que tiene cerca de 30 árboles nativos, son nativos. Y en ella los vecinos pueden ir a caminar, descansar, pasear sus mascotas y entre otras actividades. El distrito quiere cortar estos árboles y convertir esta área en una cancha de microfútbol o de fútbol para que los vecinos puedan ir a jugar, realizar campeonatos y descansar. El distrito quiere saber cuánto dinero estaría usted dispuesto a recibir como una compensación a través de una reducción de impuestos para permitir que corten los árboles y hagan la cancha. Entonces, ¿quién dice 0? No me interesa lo que hagan con el parque. No, pero pues eso puede ser una justificación. ¿Alguien está de acuerdo con esa justificación? ¿No? Listo. ¿Quién dice yo estoy dispuesto a recibir 1 millón de descuentos? ¿Quién dice yo estoy dispuesto a recibir 5 millones de descuento en mi impuesto para que corten los árboles? ¿Quién dice quién está dispuesto a 20 millones de pesos como reducción de impuestos por cortar los árboles? Aquí va el primero. ¿Y quién dice más de 20 millones de pesos? Y los otros no estaban en el experimento. Más de 20 millones, o sea, no es suficiente. 1.000 millones de pesos. 0, no están dispuestos a recibir nada porque corten los árboles. Es que esto es una vaina de ambientalistas y aquí la gente está sesgada. Echemos para este lado. Entonces digamos, grupo B, al frente de su casa, al otro lado de la calle hay una cancha de cemento, no hay parque, hay una cancha, bueno, hay un parque con una cancha, no hay árboles, para microfútbol y en ella los vecinos pueden ir a jugar y realizar campeonatos, se toman una pola y después de... Bueno. El distrito quiere eliminar la cancha y sembrar 30 árboles nativos para que los vecinos puedan ir a caminar, descansar, pasear sus mascotas, entre otros. El distrito quiere saber cuánto dinero estaría usted dispuesto a pagar en un impuesto adicional para que se siembren los árboles, digamos que es una sola vez. ¿Quién está dispuesto a pagar 0? Listo. O sea, no quieren pagar porque pongan árboles. 4. ¿Quién está dispuesto a pagar 1 millón porque pongan los árboles? 3, 4. Estamos como iguales ahí la instrucción. 5 millones. 20 millones. Más de 20 millones. O sea, tenemos una masa acumulada acá de 8 respuestas entre 5 y 1 y 5. Señor. Digamos, yo como ambientalista estaría dispuesto a pagar más de 20 millones, pero la realidad de los ambientalistas es que andamos pelados. Sí, sí. Entonces puedo pagar 1 millón. ¿Sí? Bueno, pero puede pagar algo. Mire que hubo gente que no dio nada. Hola. Pero alguien que ya encontró aquí para dónde voy, ¿qué quiere decir que en lo que hemos observado entre los dos escenarios? ¿Vas a decir algo? Voy a decir algo primero. Yo dije 0, pero es porque ya existe un beneficio de la cancha. Obviamente me gustaría que sembraran árboles, pero los pueden sembrar en otro lugar. Entonces, en ese caso, pues mi disposición a pagar sería 0. Okay. Y con lo otro es, obviamente si me ponen a pagar, voy a decir más poquito que si me dicen como, por quitarle algo, ¿cuánto le damos? Pues voy a decir que muchísimo. O sea, si yo estuviera en esa lado, hubiera dicho más de 20 millones. Y lo que ella acaba de resumir precisamente toda esta discusión entre la disposición a pagar y la disposición a aceptar. Hola. Pues es que es más bien como una duda, no sé. Porque en el diseño experimental ambas opciones son mutuamente excluyentes, porque yo no puedo maximizar el beneficio teniendo ambas cosas. No sé si de pronto era algo de fondo del Sí, este esto o... es una pedagógica, o sea, no es... La intención era simplemente... Sí, es como... Hola, me llamo, me gusta comer algo, o sea, ese tipo de juegos de romper. Mentiras, no, pero es una cosa pedagógica precisamente para hablar de estas diferencias entre la disposición a pagar y la disposición a aceptar, ¿no? Miren que en este lado, seguramente este experimento que ha sido replicado con cualquier cantidad de servicios ecosistémicos, la gente está dispuesta a recibir muchísimo dinero por perder ese acceso a ese bien o servicio, ¿sí? Mientras que cuando la gente le piden, usted quiere aportar, quiere cooperar, la gente está dispuesto a poner mucho menos.
Y digamos que ahí lo que hay es unas preferencias más prosociales y entonces hay una gente que es ambientalista seguramente, bastante altruista, un poquito, no bastante. Y entonces dice, bueno, yo voy a dar 1 millón porque no me alcanza para más. Y aparece un poco acá en este lado, pero no todo el mundo está dispuesto a pagar algo. Y cuando uno corre estas encuestas en la calle, por cosas como el metro incluso de Bogotá, la gente le dice, ¿y eso por qué no lo hace el distrito? ¿Yo por qué le tengo que pagar más para que ponga unos árboles si yo ya le pago impuestos? ¿No? Entonces, esos son el tipo de respuestas clásicas que se obtienen de la gente. ¿Por qué voy a pagar yo para mejorar el acueducto? ¿Por qué no lo hace el distrito? ¿Sí? El distrito es el encargado de producir los bienes públicos y etcétera. Hay muchísimas justificaciones en esa dirección. Pero precisamente lo que hay detrás de esto es las diferencias entre la disposición a pagar. Y también la diferencia entre cómo los mercados capturan ese valor y cómo identifican los valores morales. Este es un experimento muy famoso, el paper se llama Morals and Markets, es un experimento con ratas de laboratorio. Este experimento de Armin Folk lo que trató de intercambiar fue estos ratones. Son unos ratones que son criados en la universidad para experimentos en biología, en salud, etc. ¿Sí? Los utilizan las diferentes facultades en distintos experimentos. Entonces Folk se inventó un experimento con los ratones para ver cuánto valen la vida de los animales. Y dice, uno, las personas que participan en los mercados comprando algún bien, en ocasiones actúan en contra de sus estándares morales. Esto ha sido registrado en la literatura de muchísimas otras maneras, como desplazamiento de incentivos. ¿Sí? Y es que yo tengo un incentivo intrínseco, como nos contaban ahorita en la presentación anterior, tengo un incentivo intrínseco, moral, yo hago algo porque me gusta, porque soy altruista, porque recibo un warm glow, por lo que sea, ¿sí? Pero hago algo no necesariamente porque recibo un incentivo monetario. Y generalmente, esto también se ha recopilado en la literatura, cuando se producen incentivos monetarios como compensaciones, etcétera, esto desplaza de cierta manera los incentivos morales, ¿no? Y es como ponerle el precio a algo, hace que no existía antes, hace que la gente reaccione en función de un precio. Es decir, me están poniendo a entrar en un mercado, ¿sí? En algo que antes no tenía un mercado. Entonces, él hace ese experimento con ratones y a un grupo de estudiantes, casi 120 estudiantes, creo, ahorita creo que la tabla está ahí, hace un experimento con estudiantes y hace 4 tratamientos del experimento. Un tratamiento es individual, ¿sí? Y eso es, usted tiene un ratón, ¿qué quiere hacer con ese ratón? ¿Me lo quiere vender? ¿Está dispuesto a vendérmelo por cuánto? ¿Sí? Entonces, la gente va a comprar o a vender ese ratón. Otro intercambio es bilateral y 2 personas intercambian el ratón. Alguien tiene el ratón, el otro tiene dinero, y entonces la idea es encontrar como un mercado cualquiera, pero chiquito, entre 2 personas, y es una negociación simple de intercambiemos este micrófono, cuánto usted está dispuesto a pagarme por este micrófono y cuánto estoy dispuesto yo a aceptar. Y el siguiente es como intercambio multilateral, habían 9 personas que vendían y 7 personas que compraban, y entonces como para hacer un poquito más el mercado más grande. Y otro es un tratamiento que es simplemente intercambiar cupones para ir a almorzar a la cafetería de la universidad, y estos son un bien cualquiera que tiene mercado, ¿no? Entonces era como para comparar el bien con mercado y el bien sin mercado. Pero ¿por qué hay, digamos, interés en esto? Uno, porque generalmente cuando ocurren los incentivos monetarios y la gente decide aceptar, en este caso, la culpa, digamos, hay una sensación de que la culpa es compartida. Entonces, bueno, es que no le he contado lo más importante del experimento. Sí, estoy ahí echando lora. Pero, no, lo más importante del experimento es que a los ratones los van a matar, ¿no? Si el ratón no logra ser intercambiado, va a morir. ¿Sí? Ese es lo más importante del experimento. Y el ratón efectivamente muere. Pero si el ratón es intercambiado, no va a morir. El ratón va a vivir en unas condiciones tal cual como las que vivía antes, en un ambiente apropiado, con la comida que tenía antes incluso de participar en el experimento, y va a vivir 2 años, que es como el promedio de esperanza de vida de un ratoncito de estos, que son además modificados genéticamente para hacer cualquier cantidad de experimentos, ¿no? Entonces, aquí es donde está el asunto moral, y es el ratón va a morir si alguien no hace nada, o puede vivir si alguien hace algo. Entonces, precisamente, en esos intercambios donde las cosas no son solamente de mercados, sino que además hay un tema de incentivos morales intrínsecos,
el tema de la responsabilidad, la culpa de que el ratón muera puede ser compartida, entonces no nos sentimos mal porque lo intercambiamos, somos 2 personas, entonces en promedio cada uno tiene media responsabilidad del ratón, ¿no? Una cosa así. O también puede pasar que la norma social se repita, entonces es como, está bien matar a los ratones porque son intercambiados por dinero. Entonces como todos creemos que eso es verdad, que eso es cierto y estamos, digamos, tenemos esa norma internalizada, entonces está bien, es como el toreo, ¿no? Entonces si la cultura, nuestra sociedad cree que torear y matar al toro está bien y la gente lo disfruta y se toma ahí su amarillo y etcétera, pues entonces todos creemos que está bien, ¿no? Es una manera de internalizar una norma social. También puede pasar que el tema de recibir dinero hace que yo le reste importancia como otras implicaciones morales, ¿no? Como que pueda sentir menos culpa. Entonces miren los resultados. Esto es la gente que tenía un ratón e intercambió con el experimentador, ¿sí? Entonces tenía el ratón, yo se lo voy a comprar, usted está dispuesto a venderlo. El 40%, el 45% de la gente aceptó vender el ratón en algún momento, ¿sí? Por un valor de 10 euros, perdón. Entonces está en euros. 10 euros, ¿sí? Señor. Sí, o sea, esta es la gente que aceptó vender el ratón. El porcentaje de personas que aceptaron vender el ratón. Entonces, esta es la gente que intercambió solo con el computador, ¿sí? Mirando las ofertas que el computador, además las ofertas eran random, no era como una subasta y medio aleatoria, entonces uno ahí hacía simplemente una oferta y el computador le botaba cuál era como el precio de mercado y uno aceptaba o no de acuerdo a dónde estaba la posición. Si uno estaba, digamos, si uno tenía el ratón y se lo están comprando, ¿sí? Si uno tenía el ratón y se lo están comprando, pues entonces uno pone una oferta de cuánto estoy dispuesto a aceptar. Si uno no tenía el ratón y quería comprarlo, ¿sí? Uno pone una oferta de cuánto está dispuesto a pagar por él, ¿sí? El computador botaba como un precio de mercado que era aleatorio y de acuerdo a ese precio, si la disposición a pagar estaba por debajo del precio, no había business, y si la disposición a pagar estaba por encima del precio, había negocio porque, pues, acuérdense de la curvita de demanda, que el precio está por debajo de la curva de demanda y entonces hay un excedente del consumidor, ¿sí? Ese es el mecanismo que utilizaron. Entonces este es el número de veces que ocurrió precisamente un negocio, que una oferta de compra o de venta del ratón se logró, ¿sí? Sea a nivel individual, es decir, el estudiante con el computador, entonces el 45% de las veces se logró una oferta por al menos 10 euros. El segundo mercado, que es entre 2 estudiantes y el computador definía el precio, entonces en casi el 72% de las ocasiones ocurrió negocio del ratón, y este es en el mercado multilateral 9 oferentes y 7 compradores, pues ocurrió un poquito por encima, 75%, creo que esto fue las veces que ocurrió. Ahora, si lo comparamos con un mercado de verdad, digamos de un bien privado, que es como que fue el tratamiento del cupón de la cafetería, miren que en el mercado, esos son el número de veces que se hubo el experimento, 10 rondas. Entonces lo que tenemos es el mercado del ratón, que es esta línea aquí clara, que está por debajo, y este es el mercado en que ocurren las transacciones, el precio, perdón, en el que ocurren las transacciones del cupón. Miren que para el caso de los ratones, los precios son más bajos, ¿no? Y que además los precios tienden a disminuir en el tiempo. Para el mercado del cupón, los precios son casi que estables, ¿no? Un poquito de variación, pero son casi estables en el tiempo. Entonces miren que al pasar el tiempo, la gente incluso estaba dispuesta a negociar por mucho menos el ratón, ¿no? Pero hay más de estas divergencias entre valor a pagar, yo no sé cómo estoy de tiempo. Hay más de estas divergencias entre disposición a pagar y disposición a aceptar, y sobre todo hay algo que se va construyendo sobre la teoría prospectiva, creo que es en español que se dice, como prospect theory, y en esta teoría prospectiva lo que se dice es los individuos no valoran las cosas de la misma manera, ¿sí? Es decir, si a mí me interesa mucho este micrófono y alguien me está expuesto a comprarlo, en algún momento yo voy a decir sí, acepto intercambiarlo por un precio, porque yo tengo como un precio por allá de reserva que estaría dispuesto como a intercambiar. No necesariamente las cosas se miden iguales si son pérdidas o si son ganancias, y eso es un poco de lo que
trata de poner Kahneman, Nash y Tversky, un poco sobre cómo los individuos deciden sobre alternativas que involucran riesgos. Y los individuos deciden de manera distinta a simplemente el individuo racional que maximiza el ingreso, el beneficio versus el costo. Entonces depende del punto de referencia donde uno esté parado, las pérdidas son diferentes a las ganancias. ¿Sí? Entonces si uno tiene mucho dinero y pierde un poquito, pierde 1.000 pesos, pues uno dice, bueno, 1.000 pesos. Pero si uno se gana 200 pesos al día y pierde 1.000 pesos que tenía ahorrado, seguramente esa persona va a sentir una pérdida distinta, un nivel de pérdida diferente. Y eso ya genera que la valoración precisamente de los bienes y servicios sea distinta. Depende del lugar donde uno está parado, ¿no? Y esto es más o menos como lo que hay detrás de esa teoría, la teoría prospectiva, y esto es, imagínense que estos son el eje ganancias o pérdidas, más a la derecha de ustedes es ganancia, arriba es mayor valor o menor valor. ¿Sí? Y si ustedes miran el caso de las ganancias, estar en 0, siendo el punto de referencia 0, y obtener 100 de ganancia, genera yo valoro esos 100 de ganancia todo esto que está acá, ¿sí? Esta diferencia. Mientras que en el caso que yo estoy en este mismo punto de referencia y pierdo 100, ¿sí? El valor de perder 100 es mucho mayor que el placer de ganarlo, ¿no? Y eso es como lo que hay detrás de esta teoría prospectiva, es cómo los individuos valoran de manera distinta de acuerdo a dónde están ubicados en esa distribución. Y esto porque es importante, entonces imagínense que hay también un experimento, no de animales, es decir, no de ratas, sino este es de árboles, ¿sí? Entonces también es matar los árboles. Entonces, ¿cómo medir estas diferencias entre disposición a aceptar y disposición a pagar? Esto ya está muy registrado en la literatura, ya le hemos dicho mucho, que hay una diferencia entre los dos, que la disposición a aceptar generalmente tiende a ser mayor que la disposición a pagar, que esto en bienes públicos es aún mayor que en el resto de bienes privados. Y si lo miramos en un contexto de economía ambiental, entonces es como la disposición a pagar por proteger los recursos naturales, por motivos morales, existen, aún si uno no obtiene beneficio directo por eso. Entonces ahorita que el Amazonas estaba con el incendio, salieron muchas campañas de dona para salvar el Amazonas y seguramente mucha gente que no vive en el Amazonas y que vive a kilómetros de distancia estaba dispuesto a donar algo porque sentía una obligación moral, ¿sí? De hacerlo, o incluso sentía otro tipo de motivaciones, no simplemente recibir el beneficio. Entonces lo que hacen en este experimento es, hacen ofertas, hay 4 grupos, ¿no? Uno, hay unos arbolitos que se llaman pinos de la isla Norwalk, no sé qué, que se usan en Estados Unidos para adornar las casas, ¿no? Como para poner las planticas en la casa, ornamentales. Entonces, los 4 tratamientos tienen que ver con esa condición. Uno es, alguien me quiere vender un pino que yo puedo usar como ornamento en la casa, y eso va a ser como mi disposición a pagar por un árbol que no van a matar. 2, recibir un pino que voy a vender, ¿sí? Que me lo dan a mí como un endowment y yo lo tengo que vender. Entonces, en ese caso es venderlo y no, el pino no va a sufrir nada si no lo venden. Lo mismo que en el primero, el pino no le va a pasar nada si no lo compran. Pero luego en el 3 y el 4 hay alguien que hace ofertas para comprar un pino y se mata si no lo compra, si no se logra negociar. Y en el cuarto es, alguien recibe un pino, tiene que venderlo y si no logra venderlo, pues lo mata. ¿Sí? Esa es la dinámica de esto. Entonces, al final, lo que se quiere comparar es qué pasa con este grupo que está dispuesto a pagar, pero no hay muerte del árbol, y qué pasa con este grupo que está dispuesto a pagar y si no se logra la negociación, hay muerte. ¿Sí? Entonces, miren que hay un efecto, digamos, un trigger sobre los incentivos morales de los individuos, ¿no? ¿Qué tanto a mí me importa ese árbol? Sí, ¿cómo derivo yo? No un beneficio directo sobre ese árbol, pero incluso sin derivarlo estoy dispuesto a tenerlo para que no lo sacrifiquen. Y al final lo que hacen es comparar precisamente esos resultados. Entonces, en el grupo donde la gente hacía ofertas y no mataban el arbolito, que es este que está aquí de segundo, la disposición a pagar en promedio fue de $4. Estos árboles en el mercado costaban, pues el precio era más o menos $6. Entonces, digamos que la disposición a pagar en la condición donde no se mataba el árbol era de 4.81. Mientras que la disposición a aceptar, es decir, a venderlo, cuando no se mataba el árbol era de 8, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia entre sus disposiciones.
Mientras que en el tratamiento donde sí se mataba, las condiciones donde sí se mataba, la disposición a pagar donde había muerte era de 7, es decir, el hecho de que mataran al árbol incrementó la disposición a pagar, porque hay como un tema inmoral, ¿no?, detrás de esto. Y en la disposición a aceptar, es decir, lo que me iban a pagar a mí por comprarme el árbol y matarlo, el precio promedio, por decirlo de una manera, fue de 18.43. ¿Sí? Entonces, claramente, cuando las personas sabían que ese árbol iba a morir, estaban dispuestos a recibir mucho más de cuando eso no pasaba. ¿Sí? Entonces, y la manera de explicar estas diferencias entre no kill y kill es precisamente, hay algo moral que hay detrás que ese precio solo no podría explicar en un mercado, ¿no? Este es otro ejercicio que se hizo en Colombia con pescadores, con intermediarios y con consumidores de pescado. Y esto era como, queremos saber cómo afecta la contaminación del pescado y los cambios en la biodiversidad la disposición a pagar de la gente. Sí, la cadena de valor, en términos de la cadena de valor de los 3 actores que participan en la cadena. Esto fue en Cartagena, Leticia y Bogotá. ¿Sí? Bogotá es como el principal mercado de venta de pesca en Colombia. Y digamos que se hicieron 3 estudios con cada uno de esos grupos y trató de identificar las preferencias a través de un experimento que lo que hacía era mostrarle a la gente unas cartas o unas tarjetas, más bien las cartas, unas tarjetas sobre diferentes escenarios y la gente lo que hace es rankear los escenarios. Esto es un experimento de Choice Experiment, ¿no? Entonces lo que la gente hace es organizar como los escenarios y tratar de descifrar los valores de acuerdo para todos los escenarios, ¿no? Eso es lo que se trata de hacer detrás de esto. Y digamos, esto es un ejemplo de la tarjeta que se utilizó con consumidores. Las tarjetas son diferentes de acuerdo al actor. En este caso lo que había era el precio de compra, pero en las tarjetas para los pescadores era el precio de venta, etc. Pero entonces aquí tenemos, por ejemplo, una opción A, se le dice a la gente, aquí el precio por media libra va a ser 10.300 pesos. La frescura del pescado, entonces le da uno características sobre el bien, le dice, el pescado es capturado hace 3 días, vence en 3 días. ¿Sí? El corte es posta, el nivel de mercurio en el pescado contiene poco mercurio. Y el lugar de venta, la plaza de mercado, y esto se hace sin usar carne de delfín como carnada, ¿no? Es una manera de decir. Entonces aquí, en temas de nivel de mercurio y capturas de delfines, se trataba de tratar de que la gente revelara sus preferencias por esos atributos. En particular es qué tanto me importa a mí que esté contaminado el pescado y qué tanto me importa a mí que se proteja la biodiversidad donde el pescado es extraído. Eso se hizo face to face y también como online, como para capturar muestra, porque era pues difícil hacerlo. Y incluso, esto es como el resultado del tema del mercurio solamente, como un ejemplo, pero también se hizo mostrándole a la gente un video, ¿sí?, de cómo ocurre el tema del mercurio en el ecosistema y además cómo uno se podría ver afectado por el consumo de mercurio en el tiempo, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá, esta es la disposición a pagar agregada de toda la muestra, era de 936 pesos adicionales por saber que el pescado tenía bajas concentraciones de mercurio, mientras la gente que no vio el video, la gente que vio el video, donde le explicaban, digamos, un poquito más a profundidad el fenómeno, incrementó un poco la disposición a pagar hasta 1.163. Y aquí hay simplemente unas diferencias si la entrevista fue en línea o es presencial, porque recuerden que cuando uno hace entrevistas presenciales también aparecen los censuramientos morales, ¿no? Entonces, si yo le pregunto a la gente, ¿usted cuántas veces cierra la llave cada vez que se siempre cierra la llave cuando se cepilla los dientes? La gente dice, claro, siempre, ¿sí? Pero uno sabe que eso no necesariamente es cierto, la gente trata de censurarse para un lado de la distribución. Y experimentos también incentivados, esto ya es un poco de field experiment, esto no es en Colombia, esto es en Uganda, pero es como es un experimento que intentaba proteger, un RCT que intentaba proteger o tratar que la gente disminuyera la deforestación de los bosques que tienen en su propiedad algo como un pago por servicio ambiental clásico, ¿no? Entonces lo que se hizo, esto es del 2017, hay mucha literatura en pagos por servicios ambientales, pero hay poco en experimentos. ¿Sí? Entonces, esto es como chévere porque es un experimento.
Entonces dice, 1, se asignaron en 121 aldeas de Uganda, 60 para recibir un programa de PSA y 61 donde no recibían nada, que es el grupo como control con el que voy a comparar. Se les ofreció a los propietarios de las tierras con bosque, o sea, tierras privadas, no estaban en bosques públicos de libre acceso ni nada de estas vainas, en sus tierras que tenían bosque, un contrato por $28 por hectárea de bosque por año. Sí, una transferencia que se le daba al año. En general, el promedio de estos propietarios era como de 2 hectáreas, son pequeños productores, ¿no? Entonces son 2 hectáreas, más o menos ellos podrían recibir $56 al año. ¿Qué tenían que hacer los propietarios para recibir el beneficio? Debían abstenerse de cortar los árboles y digamos que si plantaban nuevos recibían una prima adicional a esos 28. Claramente esto fue absolutamente controlado, quiere decir que la gente que se asignó a tratamiento aleatoriamente, esa gente que se asignó a tratamiento, se le hizo el seguimiento permanente de que estuviera haciendo lo que estaba haciendo, sí, el monitoreo permanente. Los resultados, bueno, esto ya lo dije, lo que iban a ganar es más o menos un 5% de su ingreso promedio al año, en términos de transferencia. Y esto es como los resultados del experimento. Estos son las 60 villas que fueron seleccionadas para recibir el tratamiento y las 61 que no recibieron nada. Se encontró que aquellos que recibieron la transferencia, digamos que la cobertura forestal disminuyó, pero disminuyó menos que en aquellos que no recibieron ningún tipo de beneficio, simplemente lo cortaron hasta el 10%, digamos, este es el rango. Sí, ellos dicen, los autores, dicen que la diferencia es casi 2-1, ¿sí? Entre aquellos que reciben el pago y los que no reciben el pago. Pero sobre pagos por servicios ambientales también hay una literatura muy extensa que habla de las restricciones morales de los individuos y cómo esto cambia los incentivos, pero pues también es una manera de aproximarse a un problema. Y ya para cerrar, yo ya me fui del tiempo, ¿cierto? ¿Qué hora es? Simplemente para cerrar, esto es un manual que en algún momento Juan Camilo Cárdenas y otras personas sacaron con Unidad Andes y el Humboldt, y son métodos que tratan de estimar valoraciones en campo en temas de biodiversidad en particular, y digamos está basado, todos los métodos que están en ese manual están basados un poco en estos sistemas socioecológicos. Y esto es no solamente en determinar los valores de beneficios directos que los individuos tienen, sino cómo esos valores están aquí interactuando con todas estas unidades que hay detrás de esos ecosistemas. Entonces, esto es Ostrom 2009, y digamos, esa es como la base entonces lo que se propone dentro del manual es experimentos económicos, como lo que les he ido contando, en campo con actores reales, pero también hay encuestas, hay entrevistas, hay maneras de socializar los resultados y también de juegos de rol que no solamente nos van a derivar el valor de una manera como valoración contingente con una encuesta tal cual les hice yo la encuesta del distrito y de la cancha, sino que hay otras maneras de aproximarse también a las comunidades que viven pues, en estas áreas de alta biodiversidad. Bueno, y eso lo pueden encontrar en el manual. El manual es bastante detallado, hay de todo, hay matrices, hay cuánto tiempo se demorará usted en esta actividad, qué recursos necesita, si necesita un salón, etcétera, todas esas vainas. Pero también, al mirar estos juegos como un sistema socioecológico, entonces este tablero que está acá es como la manera en que los individuos interactúan. Entonces, en ese tablero lo que hay son especies, ¿sí? Especies que la gente extrae del bosque, ¿sí? Entonces, esas especies que pueden ser una sola especie o pueden ser multiespecíficas, digamos, los juegos están construidos sobre esa base. Y, digamos, este es un tablero tradicional, hay 100 fichas, quiere decir que hay 100 especies, en este caso cada color representa una especie diferente y hay unas restricciones sobre esas especies. En este caso, todas las especies tienen la misma restricción, pero puede pasar que haya restricción sobre los guatines más que, ¿sí?, sobre cortar ciertas especies de árboles, etc. Entonces, digamos, en el manual aparecen bastante posibilidades, se les paga a los jugadores porque si no, no fuera un experimento económico. ¿Sí? Hay que pagarles a la gente porque participen en los experimentos para que sienta el incentivo monetario y uno saber estimar por detrás qué es lo que está pasando. Y hay diferentes tratamientos que se proponen en el manual
Este es el más clásico, es un clásico de Cárdenas, que es el de tratamiento de comunicación sin comunicación. Y entonces, ¿qué pasa con las respuestas de la gente, con el stock del recurso cuando la gente no se comunica? Entonces, ustedes ven que cuando no se comunican, el stock empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir, mientras que cuando la gente llega a acuerdos, se comunica, puede interactuar, cuáles son sus estrategias con los otros, etcétera, generalmente esta comunicación empieza a disminuir también el stock disponible, pues, disminuye el stock disponible, pero la comunicación hace que esa disminución sea menor. ¿Sí? Quiere decir que la gente llega a acuerdos y hace que el impacto sea menor sobre las diferentes especies. Y esto es cuando hay 4 especies, los resultados son bastante parecidos. Estos son experimentos que se hicieron en Bahía de Cispata, principalmente, en Colombia. Y esto es, miren, cuando hay comunicación y hay más especies, pues el stock de todas las especies en conjunto se mantiene un poco más alto. Como les decía, la comunicación promueve la comunicación porque la gente puede llegar a acuerdos, y sobre esto también hay nueva literatura que dice, sí, la comunicación aumenta la cooperación, pero ¿cómo se sostiene la comunicación en el tiempo? Entonces, es como considerar que esas intervenciones no solamente logren que la gente se comunique, tome una decisión cuando son bienes comunes o recursos de uso común, sino también cómo se hace para sostener esa comunicación en el tiempo, que es el problema de sostenibilidad que hay detrás de los recursos. Y yo termino por ahí. Gracias.